satisfacción venir a los campamentos. Y antes daban su vida por ello y ahora pues no quieren dar ni lo del gas. Ni se quieren sacrificar, se les hace aburrido, se les hace enfadoso, que es de noche y que hay moscos, que los baños y que a lo mejor sale una culebra y que virgulano de tal, no, que me cae gordo y puro cosas sin sentido. Y es una satisfacción, un gozo, una alegría estar aquí. ¿Verdad? Porque ahora podemos nosotros gritar y quien nos diga nada. Es una preciosidad. Bueno, miren, vamos a entrar a lo que es la palabra de nuestro Dios. No nos vamos a ir de aquí hasta que todos estemos bien concernientes de que hemos entendido el propósito de la instrucción ahora. ¿Ok? Bueno, vamos a leer capítulo 21, versículo 1 en adelante. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y díjome, hecho es, yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. El que venciere, poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el agua ardiente con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 postreras plagas, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la esposa mujer del Cordero. Y llevóme en espíritu a un grande y alto monte, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Teniendo la claridad de Dios a su luz, era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal, y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al mediodía 3 puertas, al poniente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una medida de una caña de oro para medir la ciudad, y sus puertas y sus muros. Y la ciudad estaba situada y puesta en cuadro, y su largura es tanta como su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la largura y la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es del ángel. Y el material de su muro era de jaspe, mas la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primero fundamento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero calcedonia, el cuarto esmeralda, el quinto sardónica, el sexto sardío, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el nono topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Y las 12 puertas eran 12 perlas en cada una, cada puerta era de una perla. Y la plaza de la ciudad era de oro puro como vidrio transparente. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandeciese en ella, porque la claridad de Dios la iluminó y el Cordero era su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas
Andarán a la lumbre de ella, y los reyes de la tierra te darán su gloria y honor a ella, y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque ahí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos dé una mente y un corazón entendidos para que podamos entender su palabra, ¿ok? Diciéndole así: bendito Dios, delante de ti venimos una vez más para darte honra, darte gloria, glorificar y exaltar tu nombre, Señor, porque eres bueno. Nos hemos reunido, Señor, para tener un buen tiempo, a compañerismo, a tener un buen tiempo, Señor, y por ello queremos también darte gracias. Pero más que todo, Señor, queremos encomendarnos ante ti, pedir de tu mano la bendición y la protección sobre cada uno de nosotros, que tú guardes nuestra mente, guardes nuestro corazón, Señor, mente para ser entendidos en lo que hoy en esta mañana queremos recibir de parte de ti. Un corazón, Señor, también para que podamos amar lo que aprendemos, amar, Señor, lo que tú nos quieras dar en esta mañana, recibir lo que tú tengas para nosotros. Guarda nuestra mente y guarda nuestro corazón. Te lo pedimos por amor a tu nombre. Amén. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, bendito Dios. Pero esperemos que todos aprendamos y recibamos algo, ¿ok? Bien, empezamos el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis por lo regular se considera un libro, son libros proféticos, pero no nomás son libros proféticos, no nomás es un libro profético, o sea, donde se habla profecía de acontecimientos que vienen en el futuro, sino que el libro de Apocalipsis también es un libro de misterios, y por lo tanto tenemos que aprender a descifrar los misterios con la guianza y la dirección de nuestro Dios. Y también hay enseñanzas en la palabra de Dios de tipo de simbolismos, expresiones que quedan escritas en la palabra de nuestro Dios con simbolismos. Entonces nos es necesario recibir revelación de nuestro Dios y declaración en su palabra para entender los diferentes símbolos que Dios tiene en su palabra para beneficio, aprovechamiento de cada uno de los hijos de Dios. ¿Ok? Entonces empezamos el capítulo 21 del libro de Apocalipsis y hay varias cosas, ¿ok? Se refiere el capítulo en su totalidad, en diferentes aspectos, habla de lo que es el pueblo de Dios, la iglesia de Dios o la Jerusalén celestial, como está refiriéndose aquí. En el versículo 2 nos dice la palabra de nuestro Dios que, meramente, Juan vio la santa ciudad Jerusalén nueva, vio una ciudad del apóstol Juan. No vamos a entrar a todo el capítulo porque duraríamos aquí de perdida no acabaríamos en espacio ni de 10 horas ni 20 horas. Son temas que son de muchas horas, porque hay muchas cosas que explicar aquí. Pero vamos a nomás enfocarnos en ciertas cosas, ¿ok? Primeramente dice que Juan miró la Jerusalén celestial. ¿Quién de ustedes tiene noción o sabe a qué se refiere con la Jerusalén celestial? Ahorita vamos a mirar a raíz de la palabra de nuestro Dios qué es la Jerusalén celestial, ¿ok? Gloria a Dios, amén. Gracias, mi hermano. Vamos a mirar ahorita, ¿ok? Dice, Juan vio la santa ciudad Jerusalén. Dice Jerusalén, fíjense lo que dice, nueva, ¿ok? Amén. Jerusalén nueva. Tenemos ese el enfoque, la nueva Jerusalén nueva. Pero vamos a identificar primero qué es la Jerusalén o qué significa la Jerusalén. En el versículo 9, el apóstol Juan nos escribe diciendo así: y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 posteras plagas, y habló conmigo diciendo, ok, miren, ven acá, yo te mostraré la esposa mujer del Cordero, ok. El ángel le muestra a Juan la esposa, la mujer del Cordero. En el versículo 10 nos dice, y llevóme en espíritu a un grande y alto monte, y me mostró la grande ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Ahora, dos cosas. El ángel lleva a Juan para mostrarle a la esposa mujer del Cordero, ¿verdad? En el versículo 10
nos dice que el ángel lo llevó en espíritu a un alto monte y el ángel le mostró la esposa mujer del Cordero, pero conforme al versículo 10 nos dice que le mostró ¿qué? Le mostró la santa ciudad de Jerusalén. Entonces, la santa ciudad de Jerusalén es la esposa mujer del Cordero, ¿verdad? Entonces, la esposa mujer del Cordero, ¿quién es? Es, digamos, la iglesia. Acuérdense, cuando decimos la iglesia, hay que decir los sacados, ¿ok? Y para nosotros nos es imperativo señalar también que dentro de los separados, sacados, escogidos por Dios, está el pueblo de Israel, llamado entre las naciones por medio de Abraham para formar una nación, y tiene la bendición por abolengo. Nosotros, la iglesia sacada entre las naciones, tenemos la bendición individual, no por abolengo, no por herencia, sino por elección de Dios. ¿Ok? Y gracias a Dios que aquí habemos elegidos. En una propia familia podemos ser 10, 5, 11 de familia, y entre la familia Dios escoge a uno. Y en el pueblo de Israel no, escogió por familias, o sea, por abolengo. Entonces, la esposa mujer del Cordero es la Jerusalén celestial. Entonces, si la Jerusalén celestial es la esposa mujer del Cordero, entonces entendemos que el simbolismo de esta ciudad es la iglesia, ¿verdad? Entonces, en el versículo 11 nos dice que teniendo la claridad de Dios y su luz era semejante a una, pienso que, teniendo la claridad de Dios y su luz era semejante a una piedra preciosísima, no preciosa, preciosísima, como piedra de jaspe, resplandeciente como el cristal. Esta piedra nos dice que la misma ciudad tiene su fundamento, y su fundamento es una piedra preciosísima. La palabra de Dios nos dice por el apóstol Pedro que edificado sobre el fundamento de ¿qué? De apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces nuestro Señor Jesús es ese fundamento que es la piedra semejante al jaspe, una piedra preciosísima. Esa piedra preciosísima es la que da la claridad a la ciudad. Por eso es que nuestro Señor Jesús Él es la luz, ¿verdad? Luz que resplandece, luz que manifiesta claridad a la ciudad, o sea, a la iglesia. Para que la iglesia no camine en oscuridad, camine bajo la luz, la guianza de nuestro Dios. Pero nuestro Dios nuestro Señor Jesús es esa piedra resplandeciente. ¿Ok? Ahora en el versículo 12 nos habla de teniendo un muro grande y alto con 12 puertas. Y en el mismo versículo 12 nos dice que estas puertas de esta ciudad son ¿qué? 12 tribus. Esas 12 tribus son los 12 patriarcas, de los cuales ¿ok? Donde se formó la nación de Israel. Abraham, Isaac, Jacob 12 hijos. De esos 12 hijos se formó la nación de Israel. ¿Ok? Los patriarcas. Por eso nos dice que esas puertas son la entrada a la Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial es la iglesia, los separados, escogidos por Dios. Y para poder entrar, entramos por las puertas, que son los patriarcas. Y el Señor Jesús nos dice que la salvación viene ¿de quién? De los judíos. De los judíos. La entrada, la salvación viene por las puertas. Las puertas a la entrada a la salvación, aunque la puerta principal es el Señor Jesucristo. Pero Él nos dice que la salvación viene por los judíos. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Dios le fue confiada al pueblo judío. Por el medio del pueblo judío ahora nosotros adquirimos salvación. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús, conforme a la profecía, viene de la simiente de David. ¿Ok? Viene de la raza judía.
Ahora sí me entendieron, 12 puertas, los 12 patriarcas. Y habla de los 4 cabos de la tierra, o sea, que la ciudad tiene 4 entradas, formando que lo que es, menciona al norte, mediodía, al poniente, etcétera, etcétera. Lo que es el versículo 13. Y en el versículo 14 nos habla de esta ciudad, que esta ciudad son que muros de la ciudad que tenían 12 fundamentos, y esos 12 fundamentos, la misma palabra de Dios nos dice que son que los 12 apóstoles. Esta ciudad está edificada por puertas, por muros, simbolismos de patriarcas, el simbolismo de los apóstoles, ¿ok? De esos muros. Y el apóstol Pablo nos dice que la iglesia o esta ciudad fue edificada sobre el fundamento de apóstoles. Fíjense, ¿ok? Fundamento de apóstoles y profetas. El versículo 14 nos dice que fundamentos, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. Y el que hablaba conmigo tenía una medida de caña de oro para medir la ciudad y sus puertas y sus muros. Y en el versículo 16 nos dice que la ciudad estaba situada y puesta en cuadro, y su largura es tanto como su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la largura y la altura y la anchura de ella son iguales. Igualmente midió sus muros, 144 codos de medida de hombre, las cuales es del ángel. Y el material de su muro era de jaspe, mas la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. ¿Y dónde vamos a entrar nosotros? ¿Ok? Amén. En esto. De esto es lo que vamos a tratar, lo que es lo siguiente de la enseñanza. El material de sus muros era de jaspe. Ya miramos que el jaspe, que en el versículo 11 es la piedra preciosísima. ¿Es que dijimos? El Señor Jesús. Porque nosotros somos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Entonces toda la ciudad se va edificando sobre esta piedra angular, a la cual rechazaron los edificadores, que es nuestro Señor Jesús. Y el versículo 18 nos dice que el material de su muro era de jaspe, mas la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. El oro, nos dice el apóstol Pablo, que nuestra fe, que debe ser que pulida, refinada, ¿como qué? Como el oro. Entonces, el oro, simbolismo de ¿qué? De la fe, ¿ok? Y la palabra de Dios nos dice que, pero sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es menester que al que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Y el Pablo también habla a los romanos de la fe y habla a los hebreos de la fe. Entonces el distintivo de la iglesia es que sin fe no podemos agradar a Dios. Leo lo más la expresión que nos dice Pablo a los romanos concerniente a lo que es también la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. En el capítulo 5 de los Romanos, Pablo nos dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y los demás componentes de la iglesia o de la Jerusalén celestial, de la cual estamos leyendo, el capítulo 21, después de la fe, vienen otras piedras preciosas. En el versículo 18, 19 nos dice, el fundamento del muro de la ciudad estaba, dice, los fundamentos de la ciudad estaban adornados de ¿qué? Toda piedra preciosa. Toda piedra preciosa. Entonces tenemos las puertas, tenemos la piedra principal, tenemos los muros, tenemos las puertas, el Señor, los discípulos, profetas,
los discípulos, pero luego están todas esas otras piedras, que el componente de la ciudad está por otras piedras, pero estas piedras son tan adornadas, tienen adornos, piedras preciosas. Y el distintivo de cada piedra tienen no solamente hermosura, sino que también tienen valor. Y en esas otras piedras son todos los componentes de la Jerusalén celestial, todos los otros componentes de la iglesia. Y vuelvo a repetir, dice Pedro, mas vosotros, ¿como qué? Como piedras vivas, ser edificados en una casa espiritual, una morada espiritual. ¿Para qué? Para morada de Dios en espíritu. Entonces nosotros somos ¿qué? El templo del Espíritu de Dios. Somos parte de la ciudad donde mora el Cordero. Somos la iglesia donde el Espíritu del Señor se mueve. Está. Pero para que el Señor se mueva dentro de la ciudad, para que el Señor esté dentro de la ciudad, hoy para que nosotros seamos parte de esa ciudad donde Él se mueve, es necesario que nosotros haya hermosura, haya atractividad. Y para que haya atractividad y hermosura, tenemos entonces que reflejarse en nosotros los otros descripciones de lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Cómo lo es? Toda piedra preciosa, jaspe, zafiro, calcedonia, esmeralda, sardónica, sardío, crisólito, berilo, topacio, crisopraso, jacinto, amatista. Son piedras que nosotros las consideramos humanamente hablando preciosas, tienen atractividad, son preciosas, ¿verdad? Y tienen valor. Entonces, ¿cuál sería el simbolismo de estas piedras preciosas? Si miramos que nuestro Dios es santo, ¿verdad? Y nuestro Dios es selectivo. Él le gusta lo bueno a nuestro Dios. Y lo único que le puede ser atractivo a Dios de su iglesia, ¿qué será? ¿Qué es? Dale más. ¿Una? ¿Qué más es? Obediencia. Miren, Dios, nosotros somos su iglesia. ¿Qué es lo que nosotros creemos que Dios se agrada de nosotros? La obediencia hacia Él. La palabra de nuestro Dios lo llama fruto del Espíritu. Para que nosotros seamos parte de esa ciudad celestial, seamos piedras vivas que van a adornar este edificio para morada de Dios en espíritu, es necesario que seamos atractivos. Y para que seamos atractivos tenemos que tener atractividad, o sea, belleza y valor. Y lo único que le es atractivo a Dios, que le es hermoso a Dios y que tiene a valor a Dios, es lo mismo que es de Dios, que es que lo describe el apóstol Pablo en el capítulo 5 del libro de los Gálatas. ¿Quieren leer los Gálatas? Yo lo puedo dar de memoria también. Pero a veces nos hacemos tan flojos que ya a veces ni queremos abrir la Biblia, ¿verdad? No la queremos ya ni leer porque luego me espanta el sueño. Capítulo 5, versículo 22 del libro de los Gálatas nos dice así: el fruto del Espíritu, de lo que es atractivo a nuestro Dios, de los componentes de la Jerusalén celestial, es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos son lo que la palabra de Dios describe como frutos del Espíritu. El apóstol Pedro da también una lista de lo que es atractivo a nuestro Dios.
Y después, entre los demás evangelios o cartas del apóstol Pablo, da otras repetición de las descripciones del fruto del Espíritu. En el versículo 5 de la segunda carta del apóstol Pablo, en el capítulo 1, nos dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo mostrar en vuestra fe virtud, en la virtud ciencia, en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y el amor fraternal caridad. Estos son frutos de espíritu, pero cada fruto de espíritu, para que, aparte de que sea atractivo a nuestro Dios, o sea, atractivo, pero para que tenga valor, no son frutos estables. O sea, no es algo que yo tengo y brille y le agrada a Dios. Es bonito, ¿ok? Pero para que tenga valor el fruto, para que tenga valor el jaspe, tiene que ser, o la piedra preciosa, tiene que ser pulida. ¿Y se pule con qué? Con el crisol de la prueba, con la fe, ¿verdad? Y cuando ya se pule y sale lo brilloso y lo atractivo de la piedra, para que el fruto del Espíritu tenga valor, tiene que tener patitas. O sea, tienen que ponerse en acción. Tiene que tener acción. Porque si no hay acción en los frutos del Espíritu, es atractivo, es bonito, ¿ok? Pero no tiene valor. No tiene valor. Y nuestro Dios quiere que su ciudad, ¿ok?, aparte de que sea hermosa, tenga valor. Y lo que le da valor a su ciudad, lo que le da valor a su iglesia, son sus acciones. Sus acciones. Podemos ser amorosos. Y es algo muy común que yo miro en la gente que mira en la pantalla, se miran la televisión o en las noticias o caminando, gente que tiene hambre, gente que tiene frío, que están sufriendo, etcétera, etcétera. Y yo oigo varios comentarios en diferentes tiempos con diferentes personas que dicen: ¡y pobrecitos! Todo lo que tienen. Y hay gente que hasta llora al mirar los niños chiquitos con hambre y están viendo, y yo los he mirado que hasta lloran. Y yo digo: mira, tiene caridad, tiene compasión, pero tienes que cooperar con $20. Ya se acabó la compasión. Y no niego que siente dolor, pero ese dolor y esa compasión no tiene acción, por lo tanto no tiene valor. No tiene valor. Y la iglesia del Señor Jesús, aparte de que tiene que tener atractividad y brillar como piedra preciosa, tiene que tener acción. Porque si no tiene acción, no tiene valor. Por eso es que miramos que en las congregaciones hay muy buenos hermanos, muy buenas hermanas, pero no sirven para nada. O sea, no tienen valor. Y como no tienen valor, pues no puede ser uso, o sea, no se puede, no tiene ningún tipo de valor, pues no se cuenta para nada. ¿Verdad? Ustedes miran ahí me gusta mirar los monitos, esos tokens de que a veces cuando, hace mucho que no voy al Chuck E. Cheese de San José, cuando yo, cuando tenía mucho pelo, dije uno. Pero todavía en la casa tengo ahí aparece todavía el token, porque me lo dieron nuevecito y bien brillosito y parecía como de oro. Y bonito el token ahí. La monedita. Está atractiva, está bonita. Pero si con ella quiero comprar algo, no tiene valor. Es atractiva, es bonita, pero no tiene valor. ¿Verdad? Porque no se puede comprar nada con ello. En la iglesia, nosotros como miembros de la iglesia, podemos estar limpiados, santificados por la sangre del Señor, teniendo buena atractividad, pero si no ponemos en acción el fruto del Espíritu, no hay valor en nosotros. Y nuestro Dios quiere pueblo que tenga valor. ¿Por qué? Porque miren, el Señor Jesús es amor perfecto, ¿verdad?
Es un amor perfecto. Pero no solamente dijo, soy amor, sino que dijo, soy amor. Y brilló el amor. Y mi amor brilló tanto que mi amor tiene valor. Que el apóstol Pedro nos llama carísimos. Porque no hemos sido comprados con cosas corruptibles como oro o plata, sino por la sangre de Jesucristo el Señor. ¿Y qué fue lo que hizo? No quedó ahí. O sea, antes de derramar su sangre, en su amor y su compasión a nosotros, no nomás nos miró y dijo, y pobrecitos mis hijos, se van a ir al infierno. Pobrecitos, el diablo cómo lo trae, pobrecitos, no, sino que su amor, su compasión, su pasión, lo movió al grado de ¿qué? De que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, accionó. ¿Okay? Y en su acción nos dice el apóstol Pablo que el que era rico se hizo pobre. ¿A qué grado fue su acción de amor? ¿Para qué? Para que ahora siendo rico se hiciera pobre, para que con su pobreza enriqueciese a muchos, nos hiciera piedras preciosas, atractivas, con valor. Con valor. Y no nomás queda ahí, sino que ya el ser atractivo, la piedra de jaspe, tener valor por sus acciones, llegó el punto en el cual cumplió su ministerio y Dios lo ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo el Señor se doble toda rodilla. Y más vale que nosotros nos arrodillemos, reverenciemos delante de nuestro Dios con voluntad propia, con reconocimiento, con gratitud, porque va a llegar el día en que quieras o no nos vamos a doblar, ¿verdad? Si queremos que nosotros también seamos exaltados, porque Él nos va a exaltar, es necesario que también nosotros aquí aprendamos a tener valor. ¿Cómo? Accionando. Ahora, ¿qué es lo que retiene que nosotros nos mantengamos solamente atractivos, pero sin valor? Porque para que nosotros alcancemos un valor, implica una expresión que se llama sacrificio. Amén. ¿Quién se quiere sacrificar por servir? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, ¿verdad? Hermano, yo voy. Yo sí voy. Pero, pues primero déjeme paso por mis donas y mi cafecito. Me concentro, me relajo, oro media hora. Y si me gana el sueño, hermano, no me despierten. Un sueñito de 15 minutos para agarrar calor. Y ya cuando va a salir a ministrar, pues ya la tienda la cerraron. Y luego llega hermano de otro hermano, llegué a la tienda, pero no sé qué pasó. Como que ahora no fue gente. Me quedé hasta ahí, hasta el anochecer, y nadie llegó. Pues se quedó dormido como 3 horas ahí. Y luego de repente se le ocurre que cuando fue a la tienda se encontró un camarada y empiezan a platicar no sé de qué tanto. Y luego, hermano, fíjate que me encontré, le estuve platicando. Sí, hermano, y le presentaste ese plan de salvación. Pues yo le dije que era cristiano. Y no nos sacrificamos porque nos da vergüenza, ¿verdad? Nos da vergüenza. Somos muy materialistas. Pensamos mucho en nosotros mismos. Y no nos aprendemos a sacrificar. Si no nos sacrificamos, no vamos a adquirir esa pulidos. Y cuando no hay pulimiento, entonces la fe no se refina. Y si la fe, que es uno de los factores principales que hay en la ciudad, para que seamos refinados, para que seamos purificados y limpiados, para que tu perla, tu piedra, tenga brillo y atractividad, pero también que tenga valor. ¿Okay? Y no solamente tiene valor la piedra, sino que también estas piedras tienen facultad, tienen poder de transformar por medio de lo que emane de ellas, de la influencia y de sus acciones, influencian y cambian la vida de los que lo rodean. ¿Por qué? Porque qué bonito es trabajar con una persona que es paciente, ¿verdad? ¿O no es precioso trabajar con una persona paciente? Qué bonito es tener una amistad de la gente que es amable.
Qué bonito es hacer actividades como estas y trabajar con pueblo que es acomedido. Aleluya. Pues no, ¿verdad? Sí, amén. Y todo eso, ¿qué es lo que hace? Cambia y transforma la actitud y el comportamiento de los que nos rodean. ¿Por qué? Porque la influencia de Dios en las piedras no es una influencia que solamente se oye, se recibe y permanece. Tiene que tener un efecto que hace dos cosas, ¿ok? Un efecto positivo para bendecir a alguien más, o un efecto negativo para la persona que no se deje influenciar por el sentido positivo. Pero para que esto pueda suceder, tenemos que aprender a ¿qué? A sacrificarnos. Sacrificarnos. Y para sacrificarnos implica dolor. Y el dolor, pues duele, ¿verdad? ¿Y a quién le gusta padecer dolor? Tenemos el ejemplo por excelencia, nuestro Señor Jesús. Dios, nuestro Señor Jesús es Dios. Y no hay duda en ello. Para Él todo le es lícito, ¿verdad? Él no podía cambiarnos a nosotros. Él podía cambiarnos a nosotros sin necesidad de su derramamiento de sangre. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Él podía hacernos diferentes sin la necesidad de que Él viniera a humillarse a sí mismo tomando forma de hombre. Él pudiera habernos demostrado su amor sin necesidad de ir a la cruz del Calvario, sin la necesidad de tomar forma de siervo o forma de hombre. Todo lo podía haber dicho. ¿Y quién le podría decir a nuestro Dios, no es cierto que no me amas? Nadie, por los diferentes manifestaciones o formas en las cuales Él haya demostrado su amor a nosotros. Pero no lo redujo a eso, sino que fue lo que hizo, demostró su amor en sacrificio. Todos los frutos, todo el fruto del Espíritu, lo que es Dios, no solamente en el sentido de la grandeza y la terribilidad de Dios, pero en el sentido de lo que es lo amable, lo pacífico, lo benigno, lo atractivo de Dios, lo manifestó en la cruz del Calvario. ¿Cómo? Con sacrificio, con dolor. Y si Él se fue a la cruz del Calvario para demostrarnos su amor en sacrificio, qué difícil es para nosotros demostrar el amor aún a nuestro mismo Dios con sacrificio. Qué difícil nos es sacrificarnos, ¿verdad? Amén. Y qué difícil nos es sacrificarnos para servir a alguien más. Cuando se trata de sacrificarse por servirle de un hermano a otro hermano. Yo voy a sacrificarme por mi hermano. Pero es bien latoso, es bien enfadoso. Ya le hablé, ya le dije. Y luego yo voy, hermano, y quiero ayudarle, y él se la pasa ahí todo el tiempo acostado. Y nomás se la pasa reniegue y reniegue. Nuestro Señor Jesús no escatimó. Solamente se entregó y miró que éramos guerrosos, batallosos, sucios, que no merecíamos, malagradecidos. Pero sin embargo, Él no miró eso de nosotros. Él siguió ¿qué? Sacrificándose, al grado que su sacrificio me convenció a mí de que tiene un amor perfecto y profundo para ti. ¡Gloria a Dios! Pero ¿cuál es el concepto que tú tienes del amor de Dios hacia ti? ¿Cómo? Mira el sacrificio. Mira el sacrificio. El otro día me dijo Ana Karen, por ahí anda mi niña, ¿verdad? Le dice, ¿me quieres? Y ella cuando dice, ¿me quieres? Le digo, sí. ¿Me quieres mucho? Sí. Y yo, caminando. Y porque unos días agarré libres de vacaciones de escuela y no fui, me quedé con ella ahí. Y luego dice, ¿me quieres más que a mis hermanos? Y dije, ¿para dónde va esta muchacha? Le dije, no, dijo, mira, a Neite lo quiero mucho porque fue el primero. A Ezequiel lo quiero mucho porque es el de a medias. Y a ti te quiero mucho porque eres la más chiquita. Dice, entonces, ¿por qué ahí en el garage? Digo, tienes una caja grandota de un montón de juguetes cuando ellos eran niños y les comprabas. Digo, ¿y por qué a mí no me quieres comprar algo? ¿Para dónde se fue? ¿Cómo ven? ¿Verdad? Y le dije, no te preocupes, voy a sacar todo lo que esté en el garage y todo eso es tuyo. Es tuyo ya. Pero la cosa es de que
aún nosotros demandamos demostración de amor hacia alguien más cuando miramos que hay una acción de sacrificio, y valorizamos más la demostración cuando hay gratitud en el corazón. Nosotros somos atractivos, ¿verdad? Amén. Pero ¿qué tanto valor tenemos? ¿Quién se considera como valor? ¿Qué tanto se ha sacrificado? ¿Qué tanto ha refinado? Ha dejado que se refine su piedra para que sea parte de ese edificio espiritual para morada de Dios en espíritu. Imagínense qué tan precioso es este edificio espiritual de Dios. Si nos imaginamos no solamente nosotros con nuestra mente y tuviésemos un edificio construido con las piedras preciosas del capítulo 21 de Apocalipsis, y hiciésemos, el hermano, el pastor Castro, en San José se pusiera y construyera una casa, óigame, un jaspe, la piedra ahí a mero centro, y de ahí sobre todo iba a estar edificado todos los demás, ¿verdad? Y que esa piedra de jaspe cuando pegaba el sol resplandecía así, todo San José, y no había necesidad ni de PG&E, de ese resplandor, ¿verdad? Hasta los celulares iban a agarrar carga. Imagínense qué bonito, ¿verdad? Y luego esas piedras, esos muros adornados, ¿verdad? Y el piso como oro cristalino. Y luego cada ladrillito, cada piedra fuese de jaspe, crisólito, esmeralda. Aleluya. No me quería pasar por ahí, iban a decir, mira, hay la casa de don Manuel Castro, ¿verdad? Cualquiera iba a admirar esa casa y iba a ser preciosa. ¿A poco no nos gustaría tener una casa así? Amén. Bueno, aquí sí, en México no, porque me robaban hasta la alfombra. Hasta me secuestraban a mí, ¿ya? Sí. Y de rescate iban a pedir la casa. Mejor aquí sí nos quedamos. Pero es preciosa. Imagínense en el sentido espiritual la hermosura de este edificio. Es algo precioso. Pero es precioso para el que sabe valorizarlo. En el tiempo, todavía en el siglo XVIII, cuando aparte de las naciones de África pertenecían al ex imperio de la Gran Bretaña, los que vivían ahí, digamos la gente tribales, en Sierra León, no valorizaban los diamantes. Miraban perlas bonitas y las traían como cualquier adorno. En Mesina, en la República de Sudáfrica, donde están los diamantes, los miraban, no tenían en ellos no había cierto nivel de aprecio, pero no consideraban el valor por la ignorancia de ellos. Pero cuando los británicos empezaron a mirar y a descubrir, miren qué tanto valor tiene, qué tanto valor, al grado de que iban de Europa, a traer diamantes clandestinos y se peleaban y mataban, aún al grado de que las Naciones Unidas constituyeron, y en muchas naciones, en Estados Unidos, de que yo no puedo traer ningún diamante de la República de Sudáfrica, a lo menos que venga bien archivado y sellado con todos los recibos y todo. ¿Por qué? Porque cada diamante se considera que para adquirir uno de ellos, un diamante, estaban bañados de sangre. O sea, había muchas matanzas, etcétera, etcétera, por lo atractivo que tenía. Pero ellos no lo valorizaban, lo miraban, lo apreciaban en cierto nivel, por la ignorancia. Igualmente nosotros, entre la iglesia, no valoriza la atractividad de las piedras preciosas porque no sabe valorizar al hermano que es amable, a la hermana que es sencilla, al pastor que es atendido, al hermano aquel que es esforzado, la paciencia y la serenidad de aquel hermano. Y el que no sabe apreciar y valorizarlo, los desprecia, los desestima, los hace a un lado. ¿Por qué? Por la ignorancia, porque no ha sabido apreciar
Aún eso puede ser en el sentido de la familia. El esposo no valoriza el amor o el cariño de la esposa. La esposa no aprecia el sacrificio o el esfuerzo o la determinación de su esposo. Los hijos no aprecian el sacrificio o el amor o la paciencia de sus padres. O los padres no aprecian el amor tierno que demuestra aquel hijo cariñoso. Y no se aprecia. Y cuando no se aprecian, nos hacemos daños a nosotros mismos. Y así la iglesia, cuando no aprecia, primeramente con saber que tenemos un Dios tan maravilloso, paciente, es paciente nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Jonás se desesperó del amor de Dios, de la paciencia de Dios, al grado que se enojó y que dijo: por eso me precaví de ir a Nínive, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente. Clemente nuestro Dios, tardo para la ira, y que te arrepientes. Se enojó Jonás. Esperemos que nosotros no nos enojemos también cuando tenemos a alguien en el cual nosotros convivimos y apreciamos, que tenga esa paciencia, ya sea como padre, como esposa, como hijos, pero más también como pueblo de nuestro Dios. Entonces, como estas piedras son preciosas, son atractivas y tienen valor delante de nuestro Dios, tenemos también un adversario en el cual él era parte de estos adornos de los cuales están adornados la iglesia, la Jerusalén celestial, y ese ser que describe el profeta Isaías en el capítulo 28. Disculpen, Ezequiel 28. Isaías capítulo 14 habla también, y Ezequiel capítulo 28. Pero vamos a leer ahora solamente el capítulo 28. De este ser que caminó y anduvo entre estas piedras preciosas, en el cual ahora nos conoce muy bien y conoce el valor que tenemos y conoce lo atractivo que le es a Dios estas piedras y el valor que tienen las piedras delante de nuestro Dios, y constantemente se opone en contra de nosotros para que nosotros no deje de brillar la hermosura, o para que nosotros no haya el valor del cual en realidad tiene el valor esa piedra preciosa. En el capítulo 28, versículo 13 del libro de Ezequiel nos dice así: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Dice, ¿ok? Toda piedra preciosa fue tu vestidura. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. Sardío, topacio, diamantes, crisólito, onique, berilo, zafiro, carbonúcleo, esmeralda y oro. Ok, vamos otra vez, miren. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. ¿De qué está adornada la Jerusalén celestial? Piedras preciosas. ¿Quién es la Jerusalén celestial? La iglesia. La iglesia. ¿Cuál es el símbolo? Entonces nosotros como piedras vivas, ¿ok? Para que estas piedras sean preciosas y atractivas y de valor delante de nuestro Dios, ¿cuál es el simbolismo de la atractividad o de las piedras? Es que el fruto del Espíritu, amor, templanza, ¿verdad? Ya lo leímos, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Pero este ser también tenía vestidura preciosa. Y los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Y ya lo describe. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse, dice, en el santo monte de Dios estuviste. Los únicos que tenemos acceso a llegar al santo monte de nuestro Dios somos los hijos, o al santo monte de Dios somos los hijos
de Dios. En medio de piedras de fuego has andado. Esas piedras de fuego somos quienes edificados, vuelvo a repetir el texto, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. También vosotros como piedras vivas, ¿verdad? Piedras vivas. Y este querubín anduvo ¿dónde? En medio de piedras de fuego, que son quienes, los hijos de Dios, que venimos a participar de carne y sangre desde antes de la fundación del mundo. Por eso que tuvo este ser el privilegio de tener esta vestidura, de andar con los hijos de Dios. Por eso es que nos conoce muy bien y conoce lo atractivo que somos a nuestro Dios. Dice, perfecto eras en todos tus caminos. Y qué curioso, entre la expresión de perfecto ser en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Nuestro Dios da la descripción de un hombre llamado Job, y lo llama de esta manera. Capítulo 1, versículo 1 de Job. Hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto, recto y temoroso de Dios y apartado del mal. Que yo sepa, en la Escritura solamente Dios, en la palabra de Dios, ha usado esta expresión para señalar a alguien perfecto: al querubín y a Job. Pero este querubín que era perfecto, ¿por qué? ¿Por qué era perfecto? Porque estaba vestido ¿de qué? De piedras preciosas, ¿verdad? Era amable, era sencillo, se postraba ante Dios, ¿verdad? Servicial. Y por su actitud, de su hermosura, tenía el privilegio, porque era atractivo a Dios, andar en el monte de Dios. ¿Sí qué privilegio tenía? Y no nomás en el monte de Dios, sino que también andaba entre los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque era perfecto y traía atractividad a nuestro Dios, hasta que se fue hallado maldad en él. ¿Ok? Ahora, el punto es que este ser te conoce a ti y me conoce a mí. Pero más, y no nomás nos conoce ahorita, nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Desde lo que Pablo ya llama el reino inmóvil. Desde allá nos conoce, pero más que lo que nos conoce, conoce también por su creación, por lo perfecto de su creación, qué es a lo que a Dios le agrada. ¿Qué es lo hermoso? ¿Qué es lo que es atractivo y hermoso para Dios? Y como Él sabe que el fruto del Espíritu en la vida tuya y mía le es atractivo a Dios, Él va a hacer todo lo posible para que dejes de ser atractivo. Aleluya. Para que dejes de ser atractivo, para que dejes de brillar, para que pierdas el valor delante de los ojos de Dios. Amén. Sí, cierto. Y si cuando fuiste cambiado como yo por el Señor, de como David escribe, y nos podemos describir muchos de nosotros, mas yo era como bestia bruta delante de tus ojos, mas aún con todo eso me recogiste. Y esa metamorfosis maravillosa de un cambio por el poder transformador de nuestro Dios en nuestras vidas, para ser atractivos a Dios. Ahora Él se encarga de ¿qué? De trabajar en ti y trabajar en mí, para que dejemos de brillar y los ojos de Dios ya no estén sobre nosotros. Por eso es que es triste leer en la palabra de nuestro Dios, leer que la palabra de Dios nos dice que Dios anda buscando adoradores que le ¿qué?
que le adoren en espíritu y en verdad. Anda buscando hombres y mujeres entre la ciudad celestial, la ciudad Jerusalén, hombres que tengan brillo, hombres y mujeres que sean atractivas a nuestro Dios. ¿Para qué? Para que reciba la honra y la gloria de aquellos de los cuales Él es complaciente. Y sigue buscando. Y yo quisiera decirle en este día, Señor, ya no busques más. Aquí Aquí estamos. Amén. Que con sacrificio, que con dolor, con determinación, queremos dar lo máximo, lo todo, para que se mantenga el brillo de tu espíritu en nuestras vidas. Pero como este adversario, fíjense, tanto nos ama nuestro Dios, que este adversario es más poderoso que nosotros. Es muy poderoso y rápido nos quita del amor a odio, de la paz al rencor, de la paciencia a la impaciencia. Rápido nos lo quita. Pero nuestro Dios nos ama tanto y mira nuestra incapacidad y nuestra insuficiencia, que Él me dice a mí, para que no dejes de brillar, yo voy a orar al Padre y Él enviará otro consolador en mi nombre, para que Él te guíe a toda justicia y a toda verdad, para que sigas brillando y siendo atractivo a los ojos del Altísimo. Amén. Pero ¿quiénes? Sobre aquellos que decimos, yo quiero. Amén. Y yo quiero que el Señor siga trabajando en mi vida. ¿Para qué? Para seguir siendo atractivo a nuestro Dios. Sí, amén. Atractivo. Este enemigo continuamente te está acechando. Y aquí no se trata, fíjense, el caminar entre las piedras en la ciudad, o estar en la ciudad, como miembro de la ciudad. Nuestro principal propósito no es enfocarnos en que nos caigamos bien nosotros, en que nos aceptemos los unos a los otros. Eso tiene que ser secundario. ¿Por qué? Porque si nosotros nos enfocamos en ser aceptados a Dios, ser agradables a Dios, ser atractivos a nuestro Dios, no nos vamos a preocupar entre nosotros, y la misma pasión y anhelo de agradar a Dios nos va a unir. ¿Para qué? Para que entonces juntos podamos brillar para la honra y la gloria de nuestro Dios. Sí, amén. ¿Por qué? Porque es una trampa del diablo enfocarnos entre nosotros. Ya no me habla, quiero que me hable. Que le caigo mal, quiero caerle bien. Y trato y le hablo y le quiero caer bien, pero me desespero y me pierdo el enfoque de querer agradar a Dios, de querer ser atractivo a Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer? Dios nos va a guardar, nos va a proteger y nos va a cubrir. Para que siendo yo agradable a Dios, mi hermano, agradable a Dios, yo amo a Dios, Él me ama, Él ama a Dios, Dios lo ama, nos vamos a poder amar los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el amor de Dios fluye entre uno y el otro y va a quitar entre nosotros todas aquellas cosas que nos puedan dividir. Sí, amén. El diablo, este querubín cubridor, ha venido sino para qué? Robar y hurtar, ¿verdad? Es un ratero. ¿Y qué es lo que te roba? El celular. ¿Qué es lo que te roba? Empieza a robarte el fruto del Espíritu. Empieza a robarte lo que es atractivo a Dios. Lo atractivo a Dios es el amor. Él se va a encargar de meterte cuña. A Dios le encanta que su pueblo esté gozoso. Él se va a encargar de robarte el gozo. Él quiere que su iglesia, su pueblo, viva en paz. Él va a meter guerra y te va a robar la paz. A Él no le interesa quitarte zapatos, ni que estés pobre, ni que estés enfermo, ni que tengas salud, ni que te mueras. No, a Él lo que más le interesa es borrar la atractividad de tu vida hacia para con el Señor. Y se debe encargar a toda costa de robarte lo que tiene valor. Y lo único que tiene valor en tu vida, acuérdate, lo que en ti tiene valor es el amor. La caridad, la paciencia, la compasión, la benignidad, el gozo, la paz,
Todo lo demás que tengas es basura delante de nuestro Dios. Y aún de nosotros mismos, en lo humano y en lo que recibimos de nuestro Dios, y las acciones que hagamos, aún guiados por el Señor, no son catalogadas sino como trapos de inmundicia. Porque aunque lo agradable y lo precioso de Dios esté en nuestra vida, nosotros no dejamos de ser trapos de inmundicia. Y lo precioso de Dios caminando, miren, el agua es cristalina, pero aunque el plástico se mire cristalino, este plástico es dañino. ¿Sí sabían, verdad? Sí. Es dañino, tiene componentes químicas que son nocivos para la salud, nos hacen daño. Aunque el Espíritu de Dios, los frutos de Dios se muevan en nosotros, el cascarón, nosotros no dejamos de ser dañinos. Sí, amén. Por eso es que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, pero nuestras obras en trapos de inmundicia son justificados pues por la fe. ¿Por qué? Porque a través de ello tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Y no debemos de dejar de seguir actuando, accionando, para que vayamos adquiriendo ese valor que solamente lo adquirimos con lo que de Dios recibimos. Sí, amén. ¿Cómo somos nosotros? Es curioso, no se fijan ustedes que es curioso, y yo lo digo mucho, de decir, y aún, y ahí me lo dijeron, yo creo que es una palabra muy común que el diablo usa para trastornar a la mente del pueblo de Dios. Cuando un hermano entra al Señor y empieza a servir y anda comedido y anda haciendo, y luego se encuentra un hermano medio zurrumato ahí. Zurrumato es una palabra de ofender pero sin pecar. ¿Podemos decirla entonces, apóstol? No. Medio zurrumato está el hermano ahí. Así empecé también yo. Así también yo. No, hermano, que anda sirviendo. Así empiezan todos. Qué expresiones, ¿verdad? Y entre el mismo pueblo de Dios. Quiere decir que este hombre, esta mujer, hoy en un tiempo gustó el gozo y el sabor de servir a Dios. Pero vino el ladrón y le robó. Y ahora se encuentra sin atractividad a Dios. Sí, amén. Qué triste encontrarnos sin atractividad a Dios, porque el diablo usó al hermano o a la hermana para robarle fruto del Espíritu. Cuidémonos y fijémonos nosotros constantemente en cuál es nuestra posición delante de nuestro Dios. ¿Somos atractivos? Pregunto, ¿somos atractivos? Sí, amén. ¿Tenemos valor? Amén. ¿Tenemos valor? Amén. Muy poquitos dicen amén. Sí, amén. Y si no tenemos valor, ¿por qué no tenemos valor? No nos dice el apóstol Pedro, y lo usa varias veces la expresión. El apóstol Pedro usa expresiones que son importantes y necesarias que se mantengan en nuestro corazón, que se mantengan en nuestra mente. ¿Para qué? Para que apreciemos las expresiones de los hombres de Dios. En el capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pedro, en su segunda carta, empieza su capítulo diciendo esto: carísimos. Miren todo lo que dice, carísimos. Oye, tenemos valor. Valemos mucho. Pero hay que no desestimarnos. Hay que considerarnos que tenemos mucho valor. Porque Pedro y Pablo, que describen a la iglesia como hombres y mujeres, no nomás con atractividad, sino con mucho valor, al grado que nos dice, tanto es nuestro valor que no se puede comprar con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Por qué? ¿Por qué con oro y plata no? ¿Por qué? Porque somos comprados a precio de sangre. Y no cualquier sangre cucaracha de nosotros, sino sangre limpia, pura, sangre de Dios. ¡Aleluya! Sangre de Dios es el precio que se pagó por ti
y por mí. Sí, amén. Y por ese precio que se pagó por nosotros, ahora tenemos un valor que Pedro nos dice, carísimos. Carísimos. ¿Quién quiere guardar ese valor en su vida? Amén. ¿Cómo? Guardando el fruto del Espíritu en nuestras vidas. ¿Cómo son nuestros frutos? ¿Cómo son nuestras acciones? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo accionamos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Hay paciencia en nosotros? ¿Hay amabilidad? ¿Hay honestidad? ¿Hay verdad? ¿Cómo somos nosotros? ¿Hay fruto del Espíritu en nosotros? Es importante también identificar qué es lo que el diablo usa, este ladrón usa para robarnos lo que tiene atractividad a Dios. ¿Qué es lo que usa el diablo? Vamos a pensar en un hermano que era ferviente, amoroso, servidor, cariñoso, que nosotros conocemos o conocimos antes, cambiado en el Señor, y su perspectiva de mirar las cosas cambia de lo negativo a lo positivo. Pero con el tiempo este hermano va perdiendo esa atractividad. Lo va perdiendo poco a poco. Va perdiendo. ¿Cómo podemos identificar a este hermano o las causas por las cuales perdió su atractividad? ¿Qué fue lo que usó este ladrón para robarle la paz? ¿Qué puede ser? Él es astuto, ¿verdad? ¿Pero qué fue lo que usó? La discordia. ¿A qué es el hermano o a otro hermano? Pleito entre los hermanos. La discordia, pastor. Discordia entre los hermanos. Chisme. Crítica. Envidia. La envidia está tan horrible entre las congregaciones que un montón de hermanos han cometido asesinato espiritual. Caín mató a Abel por celo, envidia. Y fíjense la envidia. Fíjense por qué lo envidió. No envidió sus borregas, ni envidió su forma de llevar el holocausto. Envidió la bendición de Dios. Envidió hacer atractivo a Dios. Digo, me dio coraje porque Dios se agradó de su ofrenda y no se agradó de las mías. Y Dios le dice, hey, si bien hicieres. El holocausto no creo que lo haya hecho mal. Creo que el holocausto bien, pero la actitud fue mal. La actitud y el comportamiento era mal de Caín en cómo ofrecer el sacrificio a Dios. Al grado que no solamente mató a su hermano, pero después de matar a su hermano, mentiroso. Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Que acaso yo soy su cuidador? Y entre la iglesia, ¿cómo aumentan los mentirosos? Yo no sé si tenga algún don de eso, pero cuando alguien está mintiendo, allá en el interior como que algo me dice que no es, que hay algo que no está bien. Y yo nomás le digo, ok, está bien, que te vaya bien, ok. Pero en mi interior, allá adentro, algo me está diciendo que te echó una mentirota. Pero si le digo es falso, no es cierto, mientes, vamos a salir de pleito, me va a decepcionar más, va a poner más pretextos, va a decir más cosas, va a tener que echar más mentiras, más justificaciones, y mejor lo dejo con su mentirita blanca. Pero otros son unas mentirotas blancototototas. ¿Así? ¿Verdad? Como nubes de huracán que alcanza a cubrir el estado de Texas. Pero ¿cómo hay gente entre los mentirosos? Envidia, la mentira de Caín, ¿verdad? Que oye, ¿cómo no vas a ver? Es ingrato si lo acabas de matar. Pero después de la mentira, irrespetuoso. ¿Qué acaso yo soy su cuidador? Grosero. Y miren entre las congregaciones cuánto mentiroso, cuánto envidioso, cuánto falta de respeto y cuánto grosero hay.
el ladrón sigue robando. Y la iglesia del Señor ya está toda, ya la saquearon por completo. Si acaso le dejaron una cuchara y un plato, nada más, y ni confles le dejaron al pobre. Le robó todo, pero está todavía entre el pueblo de Dios, entre la iglesia del Señor, pero ya no son atractivos. Ahora los usa el ladrón para, como instrumentos, para robar, seguir robando a los otros de la iglesia, y a los que le roba son a los pequeñitos, a los que van entrando nuevos, a los nuevos. Hermano, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué esto? ¿Qué sirvo? ¿Qué hacemos lo otro? Así era yo. Ya te doy 6 meses. Ya te doy 1 año. Mira, fulana de tal andaba igualita que tú. Y mira ahora, vieja te colota ahí, nomás está chismeando y apuntando y nomás criticando. El diablo después se convierten en instrumentos del diablo. Sí, Se oye feo, pero es una realidad. Otro de los que miren lo que llevó la cochina envidia. Pablo nos dice, el libro de los Hebreos, que los hermanos de José lo vendieron a Egipto por envidia. La envidia lo cegó para no mirar el amor de hermanos, el dolor que le iban a causar a su papá. Solamente la envidia lo cegó y lo quisieron matar. La intención de ellos era matarlo. Más que entre unos ahí hubo más listillo. Digo, no lo matemos, mejor hay que venderlo. Digo, mejor hay que sacarle ganancia. ¿Verdad? Y el ladrón que usa te roba los frutos del Espíritu. Y tú, como piedra preciosa que fuiste formada en el llamamiento de nuestro Dios, se empieza a opacar el brillo. Empieza a agarrar sarro. Y el sarro no solamente se mira feo, huele feo. Huele feo. Y el pueblo de Dios empieza a verse feo y a oler feo. Comportamientos feos, actitudes feas. Y pierden la atractividad. Que Dios nos ayude. Amén. ¿Cuál otras cosas usa el diablo? El querubín curior, porque te conoce bien, que roba el fruto del Espíritu en tu vida. ¿Qué es lo que te roba la paz? Estar satisfechos, dice la palabra, con que tengamos que vestirnos, que cubrirnos, con qué comer. Con eso nos basta, estamos satisfechos con lo que tengamos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace? Miren, vivimos en una cultura donde todos queremos tener todos. La ambición. Ambicionamos tener esto, tener aquello, tener lo otro. Y está buena la ambición. Cuando la ambición nos impulsa a sacrificar lo que de Dios hemos recibido, ya es una ambición mala. Ya ambicionamos o sacrificamos lo que Dios nos ha dado, lo atractivo hacia nuestro Dios, para ser atractivos al vecino. Porque el ambicionar algo es bueno, pero vuelvo a repetir, no cuando esté al punto de sacrificar lo que de Dios hemos recibido, o dejar de ser atractivos a nuestro Dios. Ahí ya está mal. Ya tenemos que tener cuidados. Quienes entre el pueblo de Dios no se echan drogas a lo máximo, que al rato no cooperan para la iglesia, ya ni siquiera ni para los chicles. Y no porque tenía necesidad, simplemente era una ambición de querer tener algo más de lo que podían salir. Y al rato, pobrecillos, andan hasta pidiendo prestado para pagar la renta. Al rato ya andan yendo hasta ahí al banco de comida, haciendo línea, por meterse en cosas que no deben, ¿verdad? Entonces, son muchos factores que podemos estar elaborando, de las que usa este querubín cubridor para robar la atractividad. Y en lugar de no la atractividad a nosotros, lo que le es atractivo a nuestro Dios. La envidia entre la juventud, o el diablo usa mucho la envidia, porque hablamos de la envidia, ¿ok? En lo que otros tienen. Si un jovencito tiene una cosa, el otro lo quiere tener. Y si aquel
lo tiene mejor, este lo quiere superar. Y si tienen la mismita cosa, quieren sobresalir y quieren tener mejor. Y se están enfocando más y el diablo los está entreteniendo con cosas temporales que no tienen sentido y van perdiendo el enfoque entre lo que es atractivo a nuestro Dios. Y no se dan cuenta que este edificio espiritual, que es agradable a Dios por piedras preciosas, tiene un guarda, alguien que está mirando. El capítulo 9 del libro de Ezequiel nos lo demuestra. Y lo que nos dice el capítulo 9 del versículo 1 en adelante, vamos a leer. Y clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los visitadores de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir a la ciudad, ¿ok? A la Jerusalén celestial, a la iglesia. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que está vuelta al aquilón, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lienzo, el cual traía a su cintura una escribanía de escribano, y entrados paróse junto al altar de bronce. ¿Ok? Y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Dios, el Señor, nuestro Dios, al varón vestido de lienzo que tenía a su cintura la escribanía de escribano, y díjole el Señor: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Miren, la palabra de nuestro Dios nos dice que estamos leyendo de que somos la Jerusalén celestial, ¿verdad? Y esta Jerusalén celestial está compuesta de piedras preciosas, piedras vivas, que estas piedras preciosas adornan la ciudad, y para que sean piedras preciosas tienen que, la atractividad son los frutos del Espíritu, ¿verdad? Los frutos del Espíritu. Y en la compaginación de esta ciudad hay piedras que son selectivas, hay selecciones de las piedras, porque las piedras tienen que estar bien pulidas y no debe de faltar ninguna de las atractividades a nuestro Dios. No podemos decir: esta piedra está bien bonita, pero aquí tiene una manchita. Hay piedras preciosas, hermanos y hermanas, que tienen buen testimonio, pero acá tiene cierto tipo de escordia. La hermana se mira muy bien, hoy todo eso está bien, pero mira, aquí ya se despostilló. La palabra de Dios nos dice que muchos son llamados, ¿y qué? Y pocos los escogidos. Dios es un Dios selectivo. Por eso es que cada uno de nosotros debemos de esforzarnos a lo máximo para que fluya en nosotros completamente lo que es atractivo a nuestro Dios, y no solamente en parte. Por eso es que Dios no quiere nada en parte. Él nos dice que amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo. ¿Con qué más? Con todas tus fuerzas y con toda tu mente, con todo. Y luego asimila y diciendo: el que amare más, padre, madre, hijos, que son los amores más sagrados que tenemos como seres humanos. Pero aún el que ama más, lo que se puede amar más humanamente, hablando aquí, más que a nuestro Dios, no es digno de mí. El Señor es nuestro Dios, un Dios selectivo, y está seleccionando piedras que den la medida para que estén y se pongan dentro
de esa compaginación, de ese edificio espiritual. Y el escribano está pasando por medio de todos los llamados. Y está escribiendo quiénes son elegidos. Y el distintivo de los elegidos son los que están brillando por los frutos del Espíritu. Y entre ellos identifica los mayores. Hablando de lo que es el amor, la caridad. Y dice así: y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y claman, que tienen en ellos el distintivo del clamor y se sienten mal por la miseria, por lo que hay, no en el mundo solamente, sino dentro de Jerusalén, dentro de la ciudad. Y miren, en las congregaciones somos como el arca de Noé. Hace años los hermanos en Milpitas hicieron un drama y platicamos cada rato yo y Susana de ese drama. Era donde los hermanos hicieron el papel de diferente tipo de animalitos dentro del arca. Estaba el arca, estaba la tortuga, la serpiente, luego estaba la hermana pavorreal ahí, la arrogancia. Dije, miren, en el arca no había toda clase de animalitos, ¿verdad? En la iglesia del Señor hay toda clase de animalitos también. En las iglesias hay toda clase de actitudes y comportamientos. En las congregaciones. Y ahí en las congregaciones va pasando el escribano. Y está mirando quiénes gimen, quiénes sienten, quiénes lloran, claman por la actitud que se mueve dentro del pueblo, dentro de las congregaciones. ¿Por qué? No por desesperación, sabiendo de qué, de que viene dolor, viene muerte, viene destrucción. Y esos son los que están marcados con la marca de Dios. La marca de Dios, con una marca en la frente. La marca de Dios es el amor, la caridad. En estos son manifiestos los que están marcados con la marca de Dios. El que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Sí, amén. Y si no es de Dios, ¿es de quién? Es del diablo. Pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pone una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo a mis oídos: pasad por la ciudad. Pasó el escribano marcando, pero lo dijo a los otros, a los visitadores de la ciudad, a los que traían en su mano un instrumento para destruir. Y les dice a los otros: y herid y no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Y lamentablemente entre el pueblo de Dios se mueren espiritualmente viejos, mozos, vírgenes, niños, por la mala actitud de los padres. Niños que ahorita ya no se sabe quién es niño, no por la edad, sino por la malicia que tienen en su mente y en su corazón. Que están más maliciosos los niños ahorita de 6, 7, 8 años que viejos ancianos de 8, 10 años ahí en los ranchos. ¿Por qué? Por toda la porquería que hay ahorita, por lo que los padres los exponen a mirar. Sus mentes y sus corazones están llenos de cuánta basura. Y dice aquí: mata viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, porque en su ciudad no entrará ninguna cosa ilesa, ninguna cosa sucia. Y es necesario que para que estén el Espíritu de Dios morando en su Jerusalén celestial, en el día de su venida, cuando Él sea glorificado en gloria, no tiene que haber contaminación. Y antes de que venga el Señor, miren lo que hacen los destruidores: siguen matando. Y es triste y doloroso mirar muchos muertos espirituales
en la iglesia del Señor. Aquellos que gustaron el maná, que probaron el pan divino, no como el pan que probaron nuestros padres en el desierto, sino dice el Señor, yo soy el pan de vida. Que gustaron y lo probaron, pero ahora el pueblo se ha muerto de hambre. Y así como en el desierto dejaron de comer maná, ahora andan comiendo carne. Sus mentes y sus corazones llenos de tanta inmundicia de la carne. Y van a llegar los visitadores destruyendo, matando. Mas a todo el cual hubiere señal no llegaréis. Fíjense, ¿ok? Jerusalén celestial, por eso es que no se trata del mundo. Y comenzarás desde mi santuario, desde los púlpitos. Comenzaron pues los varones ancianos que estaban de delante del templo, y díjoles, contaminad la casa y henchid los atrios de muertos, salid e hirieron en la ciudad. Los visitadores, mis hermanos, están haciendo su trabajo. El libro de Tesalonicenses, en su segunda carta, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, en el versículo 9 nos dice, bueno, voy a leer el versículo 10, después ustedes leen el capítulo completo, pero quiero referirme a esto, el versículo 10. Cuando viniere para ser ¿qué? Glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron. Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Es necesario que nosotros demos testimonio de que somos poseedores de los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Que seamos testigos de que nosotros hay atractividad a nuestro Dios, que nosotros tenemos valor delante de nuestro Dios, que nosotros en el día del Señor va a venir para hacerse admirable, para glorificarse en aquellos que son atractivos. Ahorita todavía tenemos tiempo de nosotros hacer lo que nos aconseja el profeta Joel, o el Señor por el profeta Joel. Limpiad pues vuestros caminos, vuestras manos, nuestros corazones. Volvámonos al Señor con todo nuestro corazón. Con lágrimas, con llanto, con lloro. Y digamos, perdona, oh Señor, a tu pueblo. Porque todavía tenemos tiempo. Pero viene el tiempo donde llegarán los visitadores destruyendo. Y el templo del Señor tiene que ser purificado. La iglesia del Señor tiene que ser purificada antes de que el Señor Jesús venga en gloria. Pero en su manifestación nos dice, en aquellos en los cuales no obedecieron el Evangelio, ni tienen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, serán castigados de eterna perdición. Y yo no quiero ir a eterna perdición, sino yo quiero entrar en gloria el día de su manifestación. Pero para ello tenemos nosotros que dar buen testimonio. Que tú como piedra viva brilles, seas atractiva. Qué precioso es mirar jovencitas acomedidas, ¿verdad? Mujeres o jovencitas y hombres acomedidos. Se deleita uno mirar un joven acomedido. Entre la juventud se ha perdido bastante el sentido de servir. Por lo regular andan sirviendo los adultos, los mayores. Y entre la juventud está una actitud de pereza muy fuerte, que no hay ninguna actitud. Toca bien, canta bien, se oye bien, pero no se mueve ni para recoger su plato. ¿Verdad? Mucha flojera, eso no agrada a nuestro Dios. Mucha mundalidad entre el pueblo de Dios, entre los hombres, jovencitos y las jovencitas llenas de la influencia del mundo, de la escuela.
seguir las modas, los comportamientos de las modas, de los famosos. Y he dicho, los famosos, cada famoso solamente son portadores de virus espirituales. Artistas, mujeres y hombres, todo lo que llevan a infectar la iglesia del Señor, portadores de inmundicias, así como el mosquito. Los moscos son transportadores de la bacteria, de la malaria, y contaminan al hombre y lo matan. Estos famosos son portadores de todo tipo de inmundicia, de modas sucias y tontas, de vicios, de música que solamente hablan palabras de doble sentido, y la juventud llena, poniendo sus oídos y atenciones a pura inmundicia, que lejos están de ser atractivos a nuestro Dios. Mucho menos que tengan valor ante la sociedad. Las modas, la inmoralidad. Nuestro Dios creó a Adán y a Eva perfectos. En la desobediencia de ellos se perdió la inocencia y la atractividad a Dios. Y Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Entró la malicia, se despertó la malicia. Y Dios sabe perfectamente que hay algo que está en nosotros, que el diablo sabe muy perfectamente bien qué tanta destrucción y daño nos hace con lo que nosotros somos, el sexo. ¿Y Dios qué hizo? Cuando pecaron, los expulsó del paraíso. El primer acto de nuestro Dios fue enseñarle a Adán y a Eva que no enseñen su cuerpo. Y los vistió con pieles. Y las pieles que les puso no eran pieles bien cubiertas, donde caminan las hermanas que no pueden ni caminar. Bien apretadas, enseñando todo el cuerpo ahí. Y no se dan cuenta de que son vasos abominables, que caminan dentro de la iglesia, dentro de la ciudad, dentro del templo, porque el hombre o la mujer, quiera o no, más miro los jovencitos, mis hijos, jovencitos chiquitos, que están como la edad de ellos, en la preadolescencia, donde empieza a despertar en ellos el impulso que es normal, sexual, pero mujeres viejonas ya, en chiquifalda, o ropa bien apretada que no pueden ni caminar, y disculpen el atrevimiento, pero hasta se les muestra la figura de la ropa interior, hasta si traen o no traen, todo se muestra, y no se dan cuenta qué tanto daño le estás haciendo a los jóvenes, porque el hombre, yo soy hombre, y doy gracias a Dios que soy hombre, y soy gracias a Dios que me atraen las mujeres, pero le pongo ojo a la mía. Pero como hombre yo me voy a poner abajo. Hombre, paso y miro una mujer, no verán que paso y yo no siento nada. Yo tapo mis ojos, mis oídos y el Señor me protege. Yo no siento nada. Y pues, y voy caminando y es un imán que jala al hombre, un impulso que lo jala por estar uno de bobo. Y no te lo puedes quitar porque es la naturaleza humana. Está desde viejo, joven, está eso. ¿Y qué es lo que hace? Estás martirizando, más cuando estamos en la congregación o en la iglesia, más estás atormentando al jovencito con tu vestuario. El jovencito no te lo va a decir, pero yo ya estoy viejón, llegando al cincuentón, y yo te puedo decir con franqueza, las mujeres martirizan instrumentos del diablo para robarle la bendición, aún hasta al pastor, a los hermanos. Una vez, les voy a decir claramente, estaba ministrando, y llegaron unas hermanas ahí, unas hermanas así. Yo estaba ministrando y cómo me atormentó el impulso de la carne, la laxidia de los ojos, y yo ministrando y me estaba cayendo gordo. Yo solo dije, viejas tecolotas, aquí me las mandó el diablo para quitar aquí nomás. Y le roban a uno y ya mejor volteaba a ministrar allá y me olvidaba de las que estaban acá.
Amén, hermano. Y mejor para acá. Roban vasos, se oye fea la palabra, pero llévatela bien. Instrumentos de Satanás para robar la bendición. Porque tiene que entender la mujer de que el hombre es sexo, que es atraído por el sexo. Por eso es importante la vestidura con modestia. Amén. La modestia nunca pasa de moda. Las modas son diferentes, pero las hijas y los hijos de Dios no deben de vestirse siguiendo modas incoherentes. Es bueno seguir las modas, pero modas con decencia. Con decencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Siguen las modas y buscan ser atractivos y atractivas al vecino, al hermano, al de la escuela, a este y al otro, y se les olvida que deben de ser atractivos al que los compró con su sangre preciosa, que es a nuestro Señor Jesucristo. Y es donde debemos nosotros de visualizar. Los padres que aprendan también a decirle a sus hijas y a sus hijos, aunque se enojen, hey, vístete con modestia. Con modestia, vístete, es todo lo que es modestia. Porque afligen y atormentan al jovencito. Fíjense, la mujer que tiene un jovencito de 14, 15 años, o un joven, ella piensa, la mamá es tan inocente que piensa que su hijo no es atractivo por el vestuario y mal comportamiento de su hermana. No piensa. ¿Cómo va a pensar de su hermana? ¿Cómo va a pensar? Lo que está haciendo le está dando cavidad al cochino diablo para que su hermano pierda la inocencia. ¿A través de qué? De la compostura de la hermana, o de la misma prima, la tía o la misma mamá. Y empieza a mirar el muchachillo, ay, era mi hermana, ya las piernas que tiene. ¿Pero qué les digo esto? Son testimonios de muchos jóvenes que yo he oído, de padres que se quejan en diferentes congregaciones, ¿de qué? De los pleitos que se echan con las mujeres, sus esposas, por no saber atender a quién, a sus jovencitas. ¿Cuántas cosas hay entre la iglesia de Dios que el diablo usa? ¿Para qué? Para que la iglesia no brille, la iglesia no sea atractiva a nuestro Dios. Y lo que se trata es que como pueblo de Dios seamos hallados aprobados por Dios, por los frutos del Espíritu. Y no solamente a Dios, sino cada uno de nosotros como seres humanos nos agrada la amabilidad, ¿verdad? La gente positiva nos agrada, somos de bendición ante el pueblo de Dios, ante nuestra sociedad, y más que todo, Dios es glorificado también en nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Enfoquémonos en el fruto del Espíritu y mantengamos en nuestro corazón esto: quiero ser atractivo a nuestro Dios. Amén. A mi Dios. Amén. A nuestro Dios. Les voy a platicar breves historias como para darles el enfoque y darle una patada al diablo. Con nosotros comenzamos, yo estaba joven, mi esposa estábamos jóvenes, nuestros 20. Empezamos a ser líderes de un grupo de jóvenes, como unos 18 o 20 jóvenes. Íbamos por muchos lugares. Y lamentablemente, y a la misma vez de bendición, nos tocó experimentar como un promedio de 8 jovencillas en una congregación y en otras les brincaban demonios. Y cuando les brincaba un demonio, y me tocó oír no una ni dos, de hombres y mujeres, de jóvenes, viejos, de pastores y ministros, que llegaban a decir, en el nombre de Jesucristo, y el diablo les decía, ¿y lo que hiciste? ¿Quieres que les diga qué es lo que estabas haciendo? Y se iban. Una jovencilla, me acuerdo, que se creía bien espiritual, y que le brinca y que la agarra, y le decía, en el nombre de Jesucristo, cállate, mentirosa, cállate, ¿qué hiciste? ¿Quieres que les diga? Otra, en la casa de otro, también lo mismo, brincó el diablo y lleva, en el nombre te reprendo. ¿Y a ti quién te reprende lo que estás haciendo?
otro y otro y otro y otro. Y luego unos me decían, no me saques de aquí, esta es mi casa, déjame aquí, este es mi hogar. Porque después me di cuenta de ese hogar lleno de tanta porquería. Hombres, padres cristianos, pero escondiendo sus revistas inconvenientes y mirando estupidez y media en la televisión. Y los hijos llenos de tanta problemas y situaciones. Jóvenes pastores, ministros, jóvenes, mujeres, cuántas experiencias están en mi vida de que el diablo los descubría. Les echaba en cara, se los tallaba. Y llegó uno allá también, en uno de los últimos, un ministro, y empezó y le dijo, tú me quieres sacar y no estabas hablando de aquel ayer. Todo lo que estabas chismeando y diciendo, y tú y me vienes a sacar. Tú no tienes poder. ¿Cuándo, digo yo? ¿Cuántas cosas hay dentro del pueblo de Dios? Y se necesitan hombres de valor, mujeres de valor, porque vivimos en un mundo de problemas, en un mundo de miseria, en un mundo de dolor, y se requiere de que nosotros se siga continuando el propósito de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en carne. Él vino para dar ¿qué? Libertad a los que están presos, a quebrantar las cadenas de los que son atados. Es su propósito, pero ahora Él quiere usar su iglesia. Y como iglesia necesitamos estar ¿qué? Capacitados para ayudar al que está ¿qué? En prisiones espirituales, en cadenas. Le platiqué a mis hermanos el otro día. Me tocó mirar que una señora machucó un perrito y lo dejó muerto. Y una americana estaba allí y se bajó, y luego se bajó la señora y a la muchacha que le machucaron su perrito lo agarró y corrió. Una muchacha toda tatuada, pues se miraba que no andaba muy bien, ¿verdad? Y corrió como una cuadra. Y la señora me dijo, pues ¿qué hago esto? Y le digo, ¿sabe qué? Cuando dije, aquella muchacha se fue para ese rumbo. En esos hogares viven chavalos que uno de ellos mataron ahí cerca de su casa, vivía, lo mataron. A otro tiene un balazo, digo, y tan, pues pandillerismo, bien tatuados, todo, digo, ¿sabe qué? Mejor pinte gallo. Vaya al departamento de policía y dígale que machucó un perro, que la muchacha agarró el carro y corrió y que no sabía qué hacer. Mejor vaya para allá. Porque si se queda, estos le van a faltar al respeto. Y yo estaba hablando con ella y que volteó y venía aquel corriendo, un poco más alto que yo, así como que hace muchas pesas, pelona, rapa, una camisita así cortita, lleno de tatuajes. Y cuando se dejó conmigo sentí una potestad fea, así como que me jalaban de aquí. Horrible, babeaba. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Gritaba. Y lo miré y me dio lástima de sentir ese miedo feo. Y luego la americana le decía, y le quería hablar y le dije, y ella cerca y le dije, dice la seña, ni le muevas porque hasta te puede matar. Y anduvo por los parqueaderos de la Fusco. Le dije a mis hermanos, igualito como un perro bull terrier, un bulldog así, con una rabia, pero me dio mucha tristeza y dolor y dije, ¿quién va a ayudar a esta gente? ¿Quién va a ayudar a estos? ¿Quién va a tener fruto del Espíritu? Templanza, paciencia, lo que dice el apóstol Pedro, amor fraternal, compasión por estos miserables presos en pandillerismo, droga, odio, rencor, resentimientos, amarguras. ¿Quién va a ayudar a estos miserables? Los jóvenes, mirar los jóvenes llenos de inmundicia, que no pueden ni salir ellos solos, que necesitan que los estén jalando y motivando y impulsando, y no optan por sí mismos saturarse de nuestro Dios. De un Cedrac, un Mesac, un Abednego, un Daniel, un Timoteo, un Tito, hombres, un Marcos, jóvenes dispuestos a entregar su vida al Señor, un Esteban que en medio de las críticas, de las pedradas, pueda guardar su corazón en Dios. Pero todos están en la posición, hay más alto el nivel, casi a un 99.9% de jóvenes batallosos y latosos que tienen que andarlos uno motivando y jalando y impulsándolos y regañándolos
y se pierde el concepto de toda esa miseria que hay alrededor. ¿Quién va a ayudar a esa gente? ¿Quién está capacitado? Aquellos que dejan que el fruto del Espíritu fluya en sus vidas. Atractivos, de valor y con poder. Un poder transformador que reside en las piedras que son atractivas a Dios. En las piedras vivas, usadas por el Dios de la gloria. ¿Para qué? Para seguir transformando vidas de aquellos en los cuales viven en una miseria, porque vivimos en un mundo de necesidades, de miserias. Otra mujer joven, hace poquito, joven esta mujer, llegó, le dije, ¿cómo está? Y etcétera, etcétera. Y luego en cuanto la miré su rostro, ¿qué trae? Dijo, le tengo confianza y le voy a decir. Dijo, tenía 12 años, mi padrastro me violó. Dijo, mi mamá me tiene un odio, que mi culpa, yo tuve la culpa, que anduve provocándolo, y me echó, dijo, y luego yo fui a visitar a mi mamá y le llevé unas cosas. Pero antes de ir a visitarla me había pedido dinero prestado, y pues, ¿cómo le voy a prestar si está viviendo con mi padrastro? Tienen dinero, tienen todo. Y dije, no le voy a prestar. Dijo, y cuando llegué a llevarle unas cositas de mandado nomás ahí, ya llegaste, es perra, dijo, me trató de perra, de epe, de esto, de todo, sacó todo el pasado y iba caminando, muérete perra, y me gritó, dijo, de lo más. Mujeres muertas por dentro. Digo, ¿cómo puedo yo, dice, no guardarle un odio a mi madre por el desprecio que me tiene? ¿Qué acaso, me decía ella la mujer, qué acaso soy peor que una perra para que me trate así? Con sus lágrimas. Digo yo, ¿quién va a ayudar a esta gente? ¿Quién va a tener su corazón libre de odio, de amarguras, de rencores, de pleitos, sin resentimientos? ¿Quiénes están así? Aquellos que cultivan la liberación perfecta que Dios hizo en el día que lo aceptamos. Porque la liberación de Dios en mi vida fue perfecta. No me liberó y me dejó una pata amarrada con cadenas. Él nos liberó para que ahora nosotros usemos el poder de su Espíritu para liberar a alguien más. Pero ¿quiénes están dispuestos a que brille los frutos del Espíritu en su vida para que sean usados con potencia de Dios para ayudar a un mundo de miseria que hay? ¿Quiénes? Aquellos que han experimentado fíjense, el cambio transformador de Dios en sus vidas y que han vivido, como dijo el apóstol Pedro, en gratitud, no olvidando la purificación de nuestros antiguos pecados, para vivir en gratitud delante de nuestro Dios, anhelando ser atractivos a Dios y ser usados por Dios. ¿Para qué? Para que Dios use nuestras vidas y toque otras vidas que necesitan también ser transformadas. Dios los bendiga y los guarde.